Bien, hermanos, Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Bien, hermanos, ya en la mañana de hoy nosotros concluimos esta serie de sermones del Sermón del Monte. Para mí esta ha sido yo creo que la serie de sermones más desafiante. Yo no había estudiado un pasaje de las Escrituras que me haya desafiado tanto en lo personal como esta serie de sermones de el Sermón del Monte. Desde que nosotros comenzamos hace ya un tiempo a hablar acerca de este texto de la palabra de Dios, versículos tras versículos, frase tras frase, palabra tras palabra, era un desafío al que me enfrentaba. Y no solamente un desafío para traer una enseñanza aquí a la iglesia, sino un desafío al que mi propia vida se enfrentaba. Una enseñanza que me desafiaba a cambiar en alguna área de mi vida. Y yo espero que en la voluntad del Señor esta haya sido también su experiencia. Ahora nosotros ya concluimos, el mismo Señor ha concluido su sermón, palabras que anteceden a estos versículos 28 y 29 son la conclusión de Cristo, que fue el tema de nuestro último sermón, donde Cristo habla acerca de las dos casas que fueron construidas, una sobre la roca y otra construida sobre la arena. Esas fueron las últimas palabras de Cristo de este sermón del monte. Así que Cristo ya concluyó su sermón, pero Mateo quiere transmitirnos por inspiración divina cuál fue la reacción de la gente ante la predicación de el sermón más famoso que haya salido de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice que cuando Cristo terminó esas palabras, la gente se quedó admirada de su doctrina. Y yo no sé, pero imagínense, hermano, tratemos de imaginarnos por breves momentos aquella escena. Cuando uno va al capítulo 5 de Mateo, se nos describe a Cristo subiendo al sermón del monte. Eso es lo que vemos. Capítulo 5 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentado les enseñaba. Versículo 1 del capítulo 8 dice, cuando descendió del monte, le seguía gran multitud. Pero cuando Cristo sube al monte, primero, nosotros vemos en los evangelios que él llama a 12 y él les enseñaba a estos 12 discípulos. Pero la fama de la enseñanza de Cristo se fue esparciendo por todo lugar y de repente mucha gente continuó siguiendo a Cristo, y donde quiera que Cristo iba le seguía una gran multitud. Así que Cristo sube al monte y tras él va una gran multitud. Y Cristo se sienta y comienza a hablarle a esta gente. Pero imagínense lo chocante y lo asombroso que fue aquel sermón, porque estamos hablando de un hombre que él mismo se describía a sí mismo como un carpintero. Estamos hablando de un hombre
que no había ido a ninguna de las escuelas famosas de aquel entonces. Estamos hablando de un maestro que no era escriba ni era fariseo. Estamos hablando de un hombre que no se había sentado a los pies de Gamaliel, ni de ninguno de los grandes maestros de aquella época. Y llenaba a la gente de curiosidad de dónde este hombre tiene tanta sabiduría, de dónde este hombre ha adquirido tanto conocimiento, y para colmo se trata de un hombre joven. Así que la gente estaba realmente con mucha curiosidad y estaba completamente impactada por las enseñanzas que Cristo estaba dando en aquella época. Así que la gente estaba absorta, la gente estaba con la boca abierta mientras Cristo le enseñaba. Yo me imagino que toda la gente se recostó, se sentó también allí en el monte, y no se escuchaba más que el canto de una u otra ave que pasaba por aquel lugar donde Cristo estaba enseñando, pero había un absoluto silencio y solamente se escuchaba la voz de Cristo mientras iba enseñando. Pero ya la enseñanza ha terminado, ya el sermón ha concluido. E inmediatamente Cristo termina, la gente comienza a hablar. ¡Wow! Pero ¿y de dónde este hombre ha sacado tanta sabiduría? ¡Wow! Nuestro corazón ardía mientras él nos declaraba la palabra de Dios. ¿Qué maestro es este? No hay otro en todo Israel como él. Esto impactó a la gente en lo más profundo de sus corazones. Y yo quiero que, basado en esta reacción que esta gente experimentaron, nosotros contemplemos dos lecciones que Cristo nos da en estos últimos dos versículos, lecciones que son trascendentales, tanto para el que escucha la palabra de Dios como para el que la predica. Así que en primer lugar, la primera lección que yo quiero que nosotros veamos en esta mañana, que Cristo nos da, es que la predicación fiel de la palabra de Dios debe impactar la vida de quienes escuchan. La predicación fiel de la palabra de Dios debe impactar la vida de quienes escuchan. Otra vez volvamos al versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. El texto comienza con una expresión que Mateo repite en 5 ocasiones en su evangelio. Para comprender el evangelio de Mateo es necesario notar estas expresiones que Cristo hace. Y cuando terminó Jesús estas palabras, porque el evangelio de Mateo está estructurado en 5 grandes discursos. Si usted se da cuenta, en el capítulo 11, versículo 1, dice, y cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones. De manera que Mateo siempre va indicando cuándo termina un discurso y cuándo inicia el otro. Estas son expresiones transicionales indicando que terminó un discurso y que va a iniciar una nueva sesión. Capítulo 13, versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús esta parábola, se fue de allí. Capítulo 19, versículo 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, y capítulo 26, versículo 1 también, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. De manera que cada una de esos grandes discursos en que está estructurado el Sermón del Monte
concluye con esta expresión. Ya Cristo, entonces, como le dije, ha concluido su sermón. Mateo nos está indicando, hasta aquí ya fueron las palabras de Cristo de este sermón de la montaña. Y yo quiero que ustedes noten cuál fue la reacción que tuvo la multitud cuando escuchó a Cristo hablar. Es lo que nos está diciendo Mateo. ¿Cuál fue el impacto de su enseñanza en la vida de la gente? Y Mateo nos dice que el impacto fue que la gente se quedó admirada de su doctrina, y la gente se admiraba de su doctrina. Los entendidos en el idioma griego dicen que el tiempo que Cristo usa aquí, o que usa el evangelista, indica que no se trata de una reacción momentánea. Aquella admiración de la gente no se trata de una admiración momentánea, sino que fue algo que perduró por mucho tiempo. El doctor Carballosa nos dice que el tiempo imperfecto representa un acontecimiento pasado como si todavía estuviese ocurriendo. La fuerza del tiempo verbal sugiere una continuidad del asombro de aquella multitud. Mientras más reflexionaban en las palabras de Cristo, más se maravillaban, y el asombro continuaba y continuaba. De manera que lo que está diciendo Mateo es que aquella gente, una vez concluyó el sermón, ellos se quedaron asombrados. Ellos se quedaron maravillados, pero que eso no fue algo momentáneo, sino que a medida que pasaban los días, la gente podía recordar las enseñanzas que Cristo le transmitió aquel día cuando él estuvo predicando en la montaña. Y esa reacción perduró y perduró por mucho tiempo en la vida de las personas que escuchaban sus palabras. Ahora, ¿qué fue lo que esta gente experimentaron? Mateo nos dice que ellos se maravillaban. Ahora, cuando nosotros consultamos las diferentes versiones, nos damos cuenta que usan diferentes expresiones para esta palabra. Por ejemplo, la versión moderna y la Reina Valera antigua traduce que ellos se espantaban. Se espantaban. Otra versión traduce que ellos estaban pasmados. Era como si se quedaran frisados. Se quedaban asombrados, traduce la Biblia de Jerusalén. El doctor La Cueva dice que estaban atónitos. El doctor John Stott dice que la multitud estaban estupefactas. El comentarista William Hendrickson dice que se quedaban fascinadas. Las personas se quedaron fascinadas. Y el doctor Carballosa dice que se maravillaban. Y el Nuevo Testamento amplificado dice que estaban atónitos y abrumados con perpleja admiración. Imagínense ustedes, lo que la Biblia quiere transmitirnos, lo que Mateo quiere transmitirnos, es que la gente experimentó un conjunto de emociones cuando escuchó a Cristo, que esto le impactó en lo más profundo de su ser, y tal parece indicar que es imposible describir en toda su expresión lo que aquella gente experimentó cuando Cristo le predicaba. Según el comentarista William Hendrickson, el sentido original de la expresión sería que la gente quedó sacado fuera de sí por la impresión de la predicación de Cristo. De hecho, Mateo usa este mismo verbo para expresar la reacción de la multitud ante Cristo. Ahora, esto no fue algo que sucedió solamente en ese momento. Una y otra vez nosotros vemos que la multitud reaccionaba admirada
no solamente ante la enseñanza de Cristo, pero por ejemplo Mateo capítulo 7, versículos 15 y 16, dice que se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ahora bien, comienza Juan diciéndonos, se maravillaban, pero este hombre no ha ido a la escuela. Ese hombre no ha estudiado en ninguna de las universidades famosas que nosotros tenemos en Jerusalén. ¿De dónde este hombre saca toda esta cosa que está diciendo? Y Mateo capítulo 13, versículos 54 y 56 dice que venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y también en el capítulo 8 hay una reacción que experimentan los discípulos cuando están en la barca con Cristo, pero en esta ocasión es ante la autoridad, no que tiene su palabra, pero con respecto al viento, una tormenta que se desató. Versículo 27 del capítulo 8 dice, y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? De manera, hermanos, que lo que la palabra de Dios aquí nos está diciendo, lo que el evangelista quiere transmitirnos, es que la predicación fiel de la palabra de Dios causa esa reacción en la vida de la gente, impacta la vida de las personas. Cuando la palabra de Dios es predicada de manera fiel, esta llega a la vida de la gente y tiene que producir resultados. Eso es lo que la palabra de Dios quiere mostrarnos aquí. Ahora bien, hermanos, la palabra de Dios nos presenta que cuando no hay una reacción positiva, entonces nosotros debemos verificar cuál es la calidad del terreno en el que esa palabra cae. Porque muchas veces la palabra de Dios no produce fruto porque cae en terreno inadecuado. Cae en terreno inadecuado, cae en terreno pedregoso, cae en terreno donde hay muchos espinos. Y aunque la palabra de Dios causa una impresión momentánea, dice que cuando crecen la hierba, entonces ahogan la semilla que ha sido sembrada. Pero si la palabra de Dios cae en un terreno fértil, si tu corazón ha sido transformado por la palabra de Dios, entonces, cuando la palabra de Dios es predicada de una manera fiel, debe producir un impacto en nuestra vida. Debe llevarnos a reaccionar. No podemos quedarnos igual. No podemos quedarnos, hermano, tal como éramos antes. La palabra de Dios debe causar esa reacción en nosotros cuando es predicada de manera fiel. Segunda lección que nosotros vemos aquí que nos da la palabra de Dios, y es que la fuente de autoridad del predicador debe ser la palabra de Dios. Sigue diciendo el texto que cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo nos dice que la razón por la que la multitud se quedó asombrada, se quedaba admirada de la doctrina de las palabras de Cristo, era porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y es importante destacar, hermano, el texto
que dice que Cristo les enseñaba. Cristo les enseñaba. De manera que lo que yo noto aquí es que la predicación de Cristo tenía un contenido. La predicación de Cristo tenía una metodología. Cristo les enseñaba y les enseñaba doctrina. La gente se admiraba de su doctrina. Pero no así predicaban los escribas y fariseos. ¿Cómo predicaban los escribas y fariseos? Bueno, en este mismo Sermón del Monte nosotros vemos que ellos predicaban apelando a una autoridad anterior. Según dice el maestro Shammai, o según dice el maestro Hillel, esto debe significar tal o cual cosa. De esa manera ellos enseñaban. Ellos enseñaban con una autoridad derivada de otro. Fíjense que Cristo en el capítulo 5 comienza diciendo, ¿oísteis que fue dicho? Una y otra vez. Y se refiere a la interpretación que ellos habían aprendido de sus antepasados. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? También fue dicho, además, habéis oído que fue dicho una y otra vez, Cristo lo dice, se hace referencia a estas interpretaciones judaicas que habían hecho los maestros y que los escribas y fariseos habían llevado esas interpretaciones al mismo nivel que la palabra de Dios. Y Cristo dice que esta gente enseñaban mandamiento de hombre como si fueran palabra de Dios. El mismo Cristo lo denuncia por eso. Ellos tenían la palabra de Dios en menos cuando exaltaban las tradiciones de los hombres. Pero contrario a los escribas, Cristo enseñó el texto sagrado, lo interpretó correctamente, lo sacó a la luz su verdadero significado, y los escribas y los fariseos lo que habían hecho era oscurecer el significado de la palabra de Dios. Pero Cristo lo había hecho comprensible. Y es por eso que cuando la gente escucha a Cristo explicando la palabra de Dios, sus ojos son abiertos, las escamas caen de sus ojos y ellos pueden ver la luz que no habían visto antes, porque lo que hacían los fariseos y los escribas con sus interpretaciones era como ponerle una cubierta en los ojos a la gente para que no entendiera bien, correctamente la palabra de Dios. Pero aquí tenemos un nuevo maestro enseñando la palabra de Dios. Mientras los escribas y los fariseos decían, así dice el rabino fulano de tal, o mientras los profetas del Antiguo Testamento hablaban y decían, así dice el Señor, aquí tenemos un nuevo maestro en Jerusalén que dice, ustedes oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, hoy, ¿quién es este hombre? ¿De dónde este hombre tiene esta autoridad? ¿Con qué poder enseña él de esta manera? Aquí tenemos al mismo Hijo de Dios, aquel que había dado la ley, aquel que no solamente conocía la ley, sino que él mismo era el legislador. Y le está dando su verdadero significado, la está interpretando de una manera correcta. No había apelación a ningún otro maestro de la tradición judía, sino que su enseñanza venía directamente de él
y de las Escrituras. Estaba en armonía con todo el consejo que Dios había revelado en su palabra. Así que esa era la fuente de su autoridad. Las Escrituras, no las tradiciones de los hombres. Y es por eso que cuando Cristo predicó, la gente se quedó admirada de su doctrina. Ahora bien, hermano, ¿qué hacía diferente la predicación de Cristo de la enseñanza de los escribas y los fariseos? En primer lugar, el contenido de su enseñanza. El contenido de su enseñanza. Ellos se quedaron admirados de su doctrina. Y Cristo les enseñaba, como decía anteriormente. La doctrina tiene que ver con el contenido de la enseñanza, o sea, con su teología. La gente estaba admirada con la teología de Cristo. Este es un hombre que tiene un conocimiento profundo de las Escrituras. Este es un hombre que tiene un conocimiento profundo de la verdadera teología. Toda su enseñanza encierra un contenido, de modo que Cristo no solo enseña con un estilo diferente, sino también con un contenido diferente. El texto dice que Él les enseñaba. Cuando Cristo predicaba, proveía enseñanza y doctrina para su auditorio. Y eso hacía que su predicación fuera diferente. La gente podía regresar a su casa con una carga que Cristo le había dado. La gente podía regresar a su casa con un manjar que Cristo le había preparado, porque su enseñanza, su predicación proveía enseñanza y proveía sana doctrina. Hermano, y esto nos desafía a nosotros, quienes enseñamos la palabra de Dios. Predicar implica proveer enseñanza sana para el pueblo de Dios. Implica proveer sana doctrina para la iglesia. Es lamentable, hermano, cuántas personas un día como hoy están reunidas en diferentes iglesias, en diferentes lugares, y van y se sientan 1, 2 y hasta 3 horas para adorar al Señor. Pero lamentablemente ellos salen hambrientos nuevamente, hambrientos de la palabra de Dios, porque domingo tras domingo se sientan a escuchar personas que se suben a un púlpito, que hacen todas cosas menos proveer enseñanza y doctrina para el pueblo de Dios. Y esto nos desafía a nosotros, hermanos, porque esa tarea no es nada fácil. Nosotros no estamos llamados a entretener a la gente. Nosotros no estamos llamados, hermano, a mantener a la iglesia como algunos hermanos en ton de chanza comentaban, a base de dieta de lechuga. No, estamos siendo llamados a proveer una dieta sólida basada en la palabra de Dios a la congregación. Como dice el apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 1 en su versículo 11 en su primera carta, dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, que no vaya a enseñar a la iglesia lo que a él se le ocurra, lo que él entiende que eso dice. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, no hay ministerio, dice Pérez Millo, no hay ministerio de más poder, más que cuando se le enseña, más que cuando se enseña, más que cuando la enseñanza descansa y sustenta en la palabra de Dios. No hay más ministerio de poder que cuando se enseña y se sustenta en la palabra de Dios. El poder procede de Dios. Por tanto,
El predicador que desea producir transformaciones en la vida de quienes le escuchan debe limitarse a dar lo único que Dios bendice, que es su palabra. Ninguna palabra humana está revestida de poder. Sin embargo, la Escritura es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es por esta misma razón que Pablo puso a Timoteo bajo juramento y le dijo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Tú tienes la seria encomendación, Timoteo, de predicar la palabra de Dios. No tus propios inventos, no tus propios consejos, no las tradiciones que tú has aprendido. No, tú tienes la firme responsabilidad y yo te encarezco, te pongo bajo juramento a que prediques la palabra. Y esa debe ser la tarea de cada predicador. Esa debe ser la tarea de cada maestro. Debe ser la tarea de nosotros como iglesia, hermanos. Predicar la palabra de Dios, porque es lo único que Dios bendice. Dios no va a bendecir nuestra tradición, por más buena que sea. Dios va a bendecir, hermanos, su palabra, porque Él se ha comprometido en bendecir su palabra. Eso es, hermano, lo que Dios usa. Es la palabra suya la que Dios va a usar. Pero otra cosa que hizo que la predicación de Cristo, hermano, fuera diferente y que impactara a la gente de tal manera, fue su carácter santo. Cuando nosotros leemos este Evangelio de Mateo, nosotros nos damos cuenta que Mateo comienza presentándonos a Cristo como Emmanuel. Él es Dios con nosotros. Y más adelante, Mateo nos presenta a Cristo como aquel en el cual Dios tiene complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Decía el doctor Martin Lloyd-Jones lo siguiente: la autoridad del sermón se deriva del predicador. En el caso de los demás maestros que el mundo ha conocido, lo importante es la enseñanza. Pero estamos frente a un caso en el que el maestro es más importante que lo que enseña. En cierto sentido, no se puede dividir ni separar el uno del otro. Pero si hay que dar prioridad a uno de los dos, siempre debemos colocar al predicador en primer lugar. Así pues, estos dos versículos al final del sermón dirigen nuestra atención hacia este hecho. Si alguien pregunta, ¿por qué debo prestar atención a este sermón? ¿Por qué debo ponerlo en práctica? ¿Por qué debo creer que es lo más vital en esta vida? La respuesta, decía el doctor Lloyd-Jones, es por la persona que lo predicó. De manera, mis hermanos, que la vida de Cristo estaba en perfecta armonía con lo que Él predicaba. Él mismo nos dice más adelante que el problema, o más atrás más bien, que el problema con los escribas y los fariseos era su hipocresía. Se nos describe a los escribas y los fariseos como personas que dicen, pero que no hacen. Pero este no era el caso de Cristo. Este no era el caso de Cristo, porque Él era la encarnación de todo lo que predicaba. Cristo habla acerca del amor y Él mismo era el amor encarnado. Cristo nos habla acerca de amar a nuestros enemigos. Y en la cruz Él oró por sus enemigos. Perdónalo porque no saben lo que hacen. De manera, hermano,
que en la persona de Cristo nosotros tenemos a alguien que era la encarnación misma de todo lo que predicaba. La virtud encarnada, el mismo Hijo de Dios hecho hombre, la palabra hecha carne. En Cristo aprendemos, hermano, que la vida del que enseña ha de estar en armonía con la verdad. Y la gente podía ver esto en Cristo cuando Él estaba predicando. Cuando Cristo enseñaba, la gente sabía que lo que Cristo predicaba lo vivía. Que Cristo no estaba diciendo una cosa de la boca para afuera. No, era algo que ellos podían ver en su diario vivir. Mientras Cristo estaba trabajando en su carpintería, mientras Cristo caminaba por las calles, cuando Cristo se encontraba con los necesitados, cuando Cristo se encontraba aún con sus propios enemigos, la gente podía ver que cuando Él le hablaba, lo podía hablar con autoridad, porque Él era la encarnación de lo que Él predicaba, de lo que Él les enseñaba. No así los escribas y los fariseos. Hermanos, ¿qué aprendemos de esto? Aprendemos de esto que nosotros no podemos separar la predicación de la práctica. No podemos separar la predicación de la práctica. En cualquier otra área del saber, a usted no le importa si usted tiene una situación en su casa de, qué sé yo, de un problema de tubería, que se le tapó una tubería. Usted no se anda preocupando de que si ese plomero, qué es lo que él cree, o si él es borrachón o no. Usted lo que quiere es que le arreglen esa tubería, que le resuelvan. Pero hermano, cuando se habla de predicar la palabra de Dios, no puede ser así. No se trata de eso. No, lo que pasa es que el hermano es muy trabajador. Él es muy dinámico. Ese hombre predica muy bien la palabra de Dios. Pero mire, hermano, que el hermano tiene una vida muy escandalosa. No, eso no importa. Es un hermano muy trabajador. Es una gente incansable predicando el evangelio. Y justamente esta semana tuve un desacuerdo con una hermana al respecto, que me decía, no, hermano, esos son sus cuentas de él con Dios. Le dije, no, hermana, la palabra de Dios establece claramente cuáles son los requisitos de un ministro, de alguien que predica el evangelio. El carácter importa para Dios. La manera en que nosotros vivimos importa para Dios. Porque Dios usa instrumentos santos. Y aquello a quienes Dios lo llama a la santificación. Aquellos hermanos que Dios ha llamado al ministerio de la enseñanza de su palabra, hermano, tenemos una gran responsabilidad. Porque nuestra primera tarea no es predicar. La primera tarea del maestro no es enseñar, no, hermano. Nuestra primera tarea es la santificación de nuestro carácter. Es el cuidado de nosotros mismos, como le dijo Pablo a los ancianos de Éfeso. Es el cuidado de nosotros mismos. Toda nuestra fuerza, hermano, tiene que estar dirigidas primeramente a Dios. Nuestra principal tarea es armonizar nuestra vida con nuestra enseñanza. Esa es nuestra principal tarea. Cada Biblia de estudio, como dijo un hermano nuestro, cada comentario bíblico, cada libro, cada diccionario, cada concordancia, no es principalmente para predicar, es para conocer más a Dios. Y si nosotros no entendemos esta demanda de Dios, entonces nosotros no vamos a ser
ministros fieles, maestros fieles, predicadores fieles de la palabra de Dios. Porque Cristo es un ejemplo claro para nosotros de que la vida práctica es inseparable de lo que nosotros enseñamos. Es inseparable de lo que nosotros enseñamos. Y en tercer lugar, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo fue diferente de la de los escribas y fariseos por su método. Cristo les enseñaba, dice, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta gente se entretenía con tediosas interpretaciones. Imagínense, hermano, que a veces las discusiones en una sinagoga, por ejemplo, con respecto al día sábado, era si ellos podían comerse un huevo que una gallina puso el día sábado, porque como el día sábado no se trabajaba, la gallina hizo esfuerzo cuando puso ese huevo y por lo tanto era una violación del sábado comer un huevo que una gallina puso en día sábado. Imagínese usted, con ese tipo de nimiedades, con ese tipo de cosas, ellos hacían largas discusiones. Y la gente ya estaba cansado de esto. Pero Cristo presenta la verdad de una manera que impacta la vida de la persona y lo hace con autoridad. Cristo enseñaba con convicción y con una autoridad inusual. Simplemente cuando nosotros pensamos en el Sermón del Monte, pensemos en algunas de las declaraciones de Cristo. Vosotros sois la sal de la tierra, dice Cristo. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Mire qué otra frase con autoridad. El que repudia a su mujer comete adulterio. Esto no es que lo dijo el maestro fulano de tal, no. El que repudia a su mujer comete adulterio. No juréis, dice Cristo. Amad a vuestros enemigos, no juzguéis, no os afanéis. Entrad por la puerta estrecha. Estas son declaraciones, hermano, que nos desafían. Tú eres la luz del mundo, tú eres la sal de la tierra. Si repudia a una mujer o si la mira ya adulterado, desafían nuestra vida, desafían nuestra existencia, nos desafían a evaluarnos a la luz de la demanda de la palabra de Dios. Pero Cristo no solo habló, hermano, con convicción, sino que ilustró la verdad. Imagínense cuando Él está allí enseñándole a la gente y le dice acerca de un hombre mirando a una mujer. Para que nosotros entendamos que la fornicación es mucho más que el acto físico de un hombre acostarse con una mujer. O también Cristo nos habla acerca de una ciudad asentada sobre un monte. O Él habla acerca de nuestro papel en este mundo y nos compara con la sal o nos compara con la luz. Cristo usa expresiones tales como cortarse un brazo o sacarse un ojo. Cristo también habla acerca de las aves del cielo, cuando está hablando acerca de las preocupaciones del creyente. Habla acerca de los lirios del campo. Habla también acerca de los religiosos dando limosna o los religiosos orando, ayunando. Habla acerca de los ojos como las lámparas del cuerpo. También habla acerca de la viga y la paja en el ojo, la puerta ancha y la puerta estrecha, lobos vestidos de oveja, y habla también acerca de constructores. De manera que Él ilustra su enseñanza para que la gente entienda, para que el significado de la palabra de Dios pueda ser expuesto con toda claridad. De manera que su intención cuando enseñaba era que la palabra de Dios pueda ser comprendida
y él se esforzó en esta tarea. Y esto, hermano, es un desafío también para nosotros. En conclusión, hermano, según lo primero que nosotros vimos, si la exposición fiel de la palabra de Dios debe impactar la vida de quienes escuchan, ¿cómo tú te estás aprovechando de la predicación de la palabra de Dios en esta iglesia? ¿Toma tú en serio cada enseñanza que se expone en esta iglesia semana tras semana? ¿O tú eres de lo que sale del culto a hacer chiste con lo que dijo el predicador? O a lo mejor tú eres de lo que sale pensando, wow, pero qué mensaje para fulano. O a lo mejor tú sales diciendo, eso fulano lo dijo por mí. Como él sabe esta situación, él lo dijo por mí. A final de cuentas, hermano, todo eso son evasivas. Dios nos está desafiando, Dios nos está llamando a que cuando su palabra es predicada, nosotros reaccionemos. Su palabra impacte nuestra vida y nos lleve a despertar, a ver que hay áreas de nuestra vida que necesitan ser trabajadas. En nuestra vida piadosa, en nuestra vida como esposo o como hijos, en tu matrimonio, en tu calidad de empleado o en tu calidad como miembro de esta iglesia. Hermano, qué lamentable es cuando nosotros escuchamos vez tras vez la palabra de Dios desafiándonos a organizar nuestra vida como miembro de la iglesia y nosotros hacemos caso omiso. La iglesia tiene una agenda y yo tengo otra. Porque a final de cuentas, lo que escuchamos predicar desde este púlpito se nos entra por un oído y se nos sale por el otro. Porque a final de cuentas no hay la intención de cambiar. Porque a final de cuentas la palabra de Dios no está impactando nuestra vida. Y nos importa nada lo que diga el predicador. Y muchas veces venimos a la iglesia simplemente para que no nos pregunten, ¿tiene 2 domingos o 3 domingos que no viene a la iglesia? Hermano, si Cristo sigue hablando con autoridad, tú te estás sometiendo a esa autoridad. Y créeme, hermano, que Cristo sigue hablando con autoridad cada vez que su palabra se predica de manera fiel, créalo tú o no, Él sigue hablando con autoridad. Ahora mi pregunta es, ¿tú te estás sometiendo a esa autoridad? Pero por el otro lado, yo quiero decirte que si tú no te estás sometiendo a la autoridad de Cristo, entonces tú estás bajo la autoridad del diablo. Porque el problema nuestro no es si no estamos bajo autoridad, todos estamos bajo autoridad. O estamos bajo la autoridad de Cristo o estamos bajo la autoridad del diablo. Esa es la realidad. Si tú no estás bajo el poder, bajo la autoridad de la palabra de Cristo, bajo la autoridad de Cristo, estás bajo la autoridad del diablo, bajo la autoridad del pecado y bajo el poder de la autoridad de tus propios deseos. Pero la palabra de Dios nos desafía a cambiar. La palabra de Dios nos desafía a remover aquellas cosas que necesitan ser removidas de nuestra vida. No podemos escuchar la palabra de Dios, hermano, pasarnos la vida entera asistiendo a una iglesia, escuchando la predicación de la palabra de Dios, desafiándonos a cambiar, a cambiar, a cambiar, y nosotros seguir igual. No, hermano. Porque entonces tu vida está en serio peligro.
para los hermanos que predicamos la palabra de Dios, para aquellos que enseñan la palabra de Dios, ya sea niños, ya sea en la escuela dominical, ya sean las hermanas o desde cualquier contexto en el que tú tienes el privilegio de exponer la palabra de Dios. Hermano, el que expone la palabra de Dios tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros. Y yo quiero preguntarte, si es una preocupación para ti la manera en que tú manejas las Escrituras. Hermano, puede evidenciarse en tu vida, tú lo puedes evidenciar y puede evidenciarlo también aquellos que te escuchan, que tú estás progresando cada día más en la comprensión de la Biblia. Eso puede ser evidenciado. La gente puede notar que tú estás creciendo cada día más como predicador. Tú dedicas tiempo, hermano, para participar en talleres de predicación, en talleres de hermenéutica y de homilética que te van a ayudar a manejar mejor la palabra de Dios. Tú inviertes recursos en la compra de libros, de comentarios y en tu formación para proclamar de manera más precisa cada día la palabra de Dios. Hermano, si no lo estás haciendo así, tú tienes que reflexionar seriamente, porque nosotros tenemos un desafío para predicar la palabra de Dios con fidelidad. Cristo nos ha dado un modelo y nosotros no podemos ser perezosos en esta tarea. Y en último lugar, si hay algún amigo aquí en esta mañana, amigo, no es cierto que en muchas ocasiones cuando tú escuchas la palabra de Dios, tú quedas impresionado, así como aquella multitud, pero esa impresión no pasa de ser una impresión pasajera. Y Cristo en esta mañana te está pidiendo que vaya más allá. Él quiere que tú te arrepientas de tus pecados y que tú abraces la salvación que Él te ofrece por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Amigo, basta ya de decir, por poco me convierto tal domingo. Fui conmovido y por poco me convierto. Con eso nadie va al cielo. Cristo te llama en esta mañana, Cristo te está llamando a que tú tomes la decisión de romper con tu vida de pecado y que tú vengas a Él en arrepentimiento y le digas, Señor, perdona mi pecado. Yo he hecho mano de la obra de tu Hijo Jesucristo y yo quiero que tú me perdones. Yo quiero formar parte de tu pueblo. Yo quiero ser parte de la iglesia. Yo quiero tenerte a ti como mi Señor y como mi Salvador. Cristo te llama en esta mañana. No le rechace porque pudiera ser muy tarde para ti.